Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro, continuando con la serie de prédicas, Conversaciones Cruciales de Semana Santa, con María Magdalena. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Iglesia, Jesús ha resucitado, iglesia. Amén. Sin la resurrección, nos dice la palabra de Dios, nuestra fe sería en vano. El viernes comenté que se nota la importancia de la muerte de Jesús porque millones de personas por siglos, miles de iglesias alrededor del mundo por casi 2000 años recuerdan y celebran el Viernes Santo. Me gustaría decir que lo mismo es cierto para el domingo y no lo es. Desafortunadamente, algunas personas enfatizan más el viernes que el domingo, pero un viernes sin el domingo no sirve para nada. Pero un viernes con el domingo es nuestro triunfo, es nuestra esperanza, es nuestra vida eterna. Desde el día de su resurrección hasta el día de su ascensión, Jesús tuvo muchísimas oportunidades para hablar con sus seguidores. Nos narra el libro de Hechos que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles precisamente acerca del reino de Dios. Y en el domingo de resurrección, ese primer día glorioso, Jesús tuvo varios encuentros con seguidores y discípulos cercanos. Se nos dice que en el camino a Emaús, unos 8 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, 2 discípulos estaban caminando cuando Jesús se une a ellos. Sabemos el nombre de uno, se llamaba Cleofas. Quizás estaba acompañado por su esposa, quien también había estado ahí con las mujeres alrededor de la cruz, presenciando la crucifixión. No sabemos, por cierto, pero eran 2 discípulos. El día de su resurrección, Jesús también en la tarde hubo un encuentro con sus discípulos, algunos de los cuales no creían el reporte de las mujeres que había resucitado, y con eso fue confirmado. Pero muy temprano de mañana tuvo un encuentro con muchas mujeres que habían ido ahí a ungir a su cuerpo. Nos dice Mateo capítulo 28, versículo 1, después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Después se nos añaden en los otros evangelios otros nombres de al menos 4 mujeres. María la madre de Jacob, Salomé y Juana, que también estaban presentes y vieron al Cristo resucitado. El Evangelio de Marcos, sin embargo, nos dice la secuencia que hubo ese día en Marcos capítulo 16, versículo 9. Cuando dice Jesús resucitó en la madrugada, nosotros le perdonamos aquí, nada más nos reunimos a las 7 de la mañana, pero fue más temprano todavía. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, pero estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Era difícil para los discípulos de aquel día creer en el Cristo crucificado porque era algo que nunca había sucedido en la historia. Ahora, sí es cierto que Jesús había resucitado a 2 personas a lo menos, pero no con cuerpo glorificado, no después de 3 días de muerto. No le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que estaban en el camino a Emaús. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comía. Pero primero apareció a María Magdalena. El Evangelio de Juan, el capítulo 20, describe este encuentro, y quiero que busquen en sus Biblias, por favor, Juan, el capítulo 20, que el Cristo resucitado tuvo precisamente con esta mujer llamada María
Magdalena. Es el primer encuentro del Cristo crucificado con uno de sus seguidores el domingo de la resurrección. Y se nos narra a partir del versículo 11, 10 en adelante. La primera pregunta que me hice al estar preparando este mensaje, porque escogimos como tema para esta semana conversaciones cruciales y elegimos el primer encuentro en la resurrección, que es María Magdalena. La primera pregunta que me hice es, ¿por qué fue escogida María Magdalena para que fuera la primera persona que vio a Jesús resucitado? Yo hubiera pensado humanamente que hubiera ido primero con María, su madre. Hubiera pensado que hubiera ido con sus apóstoles, a quienes les iban a encargar la misión que le había encomendado el Padre. Pero no, soberanamente Dios escogió que la primera persona que viera a Jesús vivo otra vez sería María Magdalena. Dios escoge revelar la resurrección a una mujer que había sido endemoniada, 7 demonios, cuenta la Escritura, y luego transformado en forma radical. Eso nos recuerda, familia, amigos, hermanos, de la gracia de Dios, que es a veces difícil de entender, y su manera de operar en contraste a cómo nosotros hubiéramos pensado y actuado. ¿Quién pensaría que apareciera primero a una mujer que en aquellos días no tenía el mismo valor, desafortunadamente, que un hombre? En primer lugar, en vez de Pedro, Jacobo, Juan o María, la madre de Jesús, o otros más de los apóstoles. Pero el Señor se le aparece primeramente a una mujer, que en su pueblo probablemente era despreciada y tenida en menos. Es que los caminos de Dios no son los nuestros. Tenemos que admitir eso. Y a Él le agrada revelarse a los sencillos de manera que nosotros no pensamos, y nos sorprende muchas veces cómo Dios actúa, porque no entendemos la mente de Dios. Los evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no describen todos los encuentros del día de la resurrección o durante esos 40 días. No podrían, porque ellos describen lo que quieren para lograr sus propósitos, no incluyen todo. Quizás hubo otros encuentros ese mismo día de la resurrección, ese primer día que Jesús resucitó, puede ser, pero no fueron incluidos por el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Escogió estos y escogió a María Magdalena para que fuera la primera persona que viera a Jesucristo resucitado. Los 4 evangelios describen el encuentro que Jesús tuvo con las mujeres. Los 4 evangelios describen el encuentro que Jesús tuvo con los apóstoles. Lucas y Marcos son los únicos que describen el encuentro con los discípulos en Emaús. Y Juan y Marcos son los únicos que describen el encuentro que tuvo Jesús con María Magdalena. Pero Juan es el único que lo detalla. ¿Quién era esta mujer, María Magdalena? A través de las últimas quizás 20, 30 años, ha salido esta mujer como una figura controversial por varias películas y libros que han salido en nuestra cultura, que han generado historias que no son verdaderas, que no tienen ningún fundamento histórico, y se ha convertido en una persona polémica, y no lo era. Era una mujer creyente, seguidora de Cristo Jesús, punto. Solo Juan nos da una descripción completa. Su nombre significa María de Magdala, un pueblo muy cerca del lago de Galilea, ahí en la provincia de Galilea. María Magdalena se menciona en la lista de seguidores presentes en la crucifixión, como también en la sepultura. Estuvo ahí presenciando ambas escenas. Hay varios textos que nos hablan de esto. Marcos capítulo 15, versículo 40 en adelante, dice: algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, señala el Evangelio de Marcos. María, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Ahí hay 4. También sabemos que estaba María, la madre de Jesús, con el discípulo amado. Y estas mujeres, dice la Escritura, lo habían seguido desde Galilea, desde los primeros días de su ministerio público en la provincia de Galilea.
y muchas más subieron con él a Jerusalén. Después Mateo nos dice, Mateo 27, 59, que José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo en su propiedad que había cavado en la roca, y luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Y termina en el versículo 61. Ahí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. No había ninguna equivocación que fueron a la tumba equivocada y habían encontrado una tumba vacía porque fueron una tumba equivocada. Ellas sabían en dónde habían sepultado a Jesús. Estaban presentes ahí cuando fue colocado dentro de la cueva. Estaban presentes ahí cuando la piedra cubrió la entrada. Sabían muy bien dónde habían colocado a Jesús para poder regresar el domingo a ungir su cuerpo. María Magdalena se menciona solamente una vez durante el ministerio público de Jesús en Galilea, como persona liberada de 7 demonios, que luego figuró entre las mujeres agradecidas que servían al grupo itinerante de discípulos de Jesús. Nos dice Lucas, el capítulo 8, versículo 1, lo siguiente. Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, los apóstoles. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Menciona María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchos más que los ayudaban. Y termina diciendo, con sus propios recursos. Eran apoyadoras económicas del ministerio de Jesús. Aunque la tradición, y digo, la tradición, no la Biblia, ha identificado a María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas, el capítulo 7, versículo 37, es dudoso esta identificación, puesto que Lucas la presenta en el capítulo 8 como una figura nueva. Entonces, no es esa mujer. Además, Juana, que sería una persona importante, no se hubiera asociado con una mujer de tan dudosa reputación. Los apóstoles, se nos dice en la Escritura, cuando Cristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní, abandonaron a Jesús y huyeron después de su arresto por las autoridades religiosas en ese huerto. Con la excepción de Juan, el discípulo amado que lo siguió más de cerca, y Pedro que lo siguió de lejos negándole 3 veces. El día de la resurrección, nos narra el Evangelio de Juan, los discípulos más cercanos llamados los apóstoles estaban refugiados en una casa con las puertas cerradas por miedo a las autoridades religiosas. Y mientras los apóstoles estaban escondidos o refugiados en esa casa, las mujeres valientes, muy temprano de la mañana, salieron a ungir el cuerpo. No tenían tanto miedo como los discípulos. Y no debemos quizás de juzgar a los apóstoles por estar refugiados. Había peligro de muerte, especialmente porque eran hombres. Y a las mujeres no la tenían en igual aprecio. Ahí estaba, muy temprano para ungir. Mujeres presentes, hombres ausentes. Miren a su alrededor. Hay hombres valientes aquí. Apláudale, hombres valientes. En nuestra cultura la religión es para los ancianos, las mujeres y los niños. El hombre que se levanta y confiesa a Jesús como Salvador no es apreciado y aplaudido en nuestra cultura. Más bien lo consideran una persona débil. Por lo tanto, varones que están aquí son hombres valientes. Aquí están presentes. Pero al mirar alrededor se van a dar cuenta que aún así hay más mujeres que hombres. En todas las iglesias alrededor del mundo, en todas las comunidades, hay más mujeres que hombres. El hombre tiene como esa barrera del orgullo, de depender, de confiar en Dios y admitirlo. Y la mujer más fácilmente que el hombre cree. Y esto era lo que sucedió en aquellos días. Hasta la fecha esta realidad persiste, pero obviamente no tiene que ser así.
Después de la resurrección, esta realidad de los apóstoles cambió para siempre, porque el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, los llenó de poder y de nuevo para predicar, y no tuvieron miedo de nada. Inclusive todos, con la excepción de Juan, murieron como mártires. Por lo poco que sabemos que acabo de narrar, podemos concluir lo siguiente para contestar la pregunta: ¿por qué le apareció Jesús primero a María Magdalena? Creo, y esta es opinión mía, que María Magdalena estaba muy agradecida con Jesús por lo que Él había hecho con ella, al librarle del tormento que había experimentado por quién sabe cuánto tiempo, de ser poseída por 7 demonios. No me puedo imaginar lo que fue esa esclavitud, esos efectos, atrapada ella en ese cuerpo, posesionado por 7 demonios. No nos narra la Escritura su sufrimiento, pero me imagino que al ser librada experimentó una verdadera libertad y su vida cambió en una forma radical y tan agradecida que dejó todo. No sabemos todo lo que dejó, pero dejó todo en Galilea para seguir a Jesús con otras mujeres hasta Jerusalén. En todos sus viajes de su ministerio público, acompañando a Jesús hasta su crucifixión, muerte, sepultura, y sí, ahí estaba presente temprano el día de su resurrección. Igualmente creo que todos nosotros aquí presentes debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Quizás no fue una transformación tan radical que usted fue librado de la posesión de 7 demonios, pero Dios hizo una obra en gracia en usted. Usted sabe qué es lo que hizo Dios por ti. El cambio que produjo, la esperanza que le dio, la vida nueva que está experimentando ahora en Jesús, la comunión que tiene con muchos otros que creen igual y tienen la misma fe y confianza en Jesús. Debemos de estar agradecidos. Nuestra historia es diferente, pero igualmente tenemos que estar agradecidos. Segundo, María Magdalena creyó y fue una fiel seguidora y apoyadora de Jesús desde su primer encuentro hasta que otra vez se encuentra a Cristo vivo. Y esto lo manifestó en la siguiente manera: lo siguió desde Galilea hasta Jerusalén, lo apoyó económicamente en su ministerio, sirvió en el ministerio, estuvo presente en los momentos más difíciles y peligrosos de declararse como seguidora de Jesús, su crucifixión y sepultura, y presenció el momento más glorioso cuando vio a Jesús glorificado. Sin embargo, en la Escritura hay otra que también estuvo presente, desde Galilea hasta Jerusalén, apoyadora también, que se llama Juana. También estuvo presente igual que María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena y no Juana? Se puede ver en la reacción de María, en la narración de Juan, el capítulo 20, versículos 10 en adelante, que ella sentía un agradecimiento y amor mucho más profundo quizás que las demás mujeres que le siguieron. Dice el versículo 11 de Juan, el capítulo 20, ahí en sus Biblias: María se quedó afuera. Esto es después que ella había ido para anunciar la tumba vacía, y corrieron Pedro y Juan para certificar que estaba vacía. Pedro entró, la vio vacía, y después Juan contempló más, creyó en su corazón. Pedro todavía no había creído al 100%, y se regresan los apóstoles dejando a María sola en la entrada de la tumba, la piedra quitada. Y dice: María se quedó fuera, llorando junto al sepulcro, y era un llanto profundo. Ese tipo de llanto no es el tipo de llanto cuando vemos una película triste y corren lágrimas. No, es un llanto profundo, en donde se conmovía, su cuerpo se movía, las lágrimas descendían, respiraba así cortadamente por el llanto. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Cuando estaba llorando frente a la tumba, ni siquiera se le ocurrió pensar que Jesús había resucitado. Estaba buscando en dónde habían llevado el cuerpo.
La palabra que se usa para expresar su llanto sugiere un llanto fuerte, sollozos de lamento por la pérdida sufrida. Su Señor y su Maestro se lo habían llevado y no sabían dónde. Cuando María miró hacia adentro de la tumba y ve a estos dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en esa manera cabecera y a los pies del lugar que estaba Jesús, no le pareció raro, no hay una reacción. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿No? Estaba tan angustiada que no se dio cuenta del significado de estos dos ángeles presentes en la tumba. Cuando le preguntaron por qué lloraba, ella contestó sencillamente que se habían llevado a su Señor y no sabía dónde se lo habían llevado. Versículo 13. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Y aquí dice, es que se han llevado, respuesta María, a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, le respondió. No estaba considerando a Cristo resucitado, estaba preocupada por el cuerpo en donde estaba para poder ungirlo. María Magdalena ni siquiera tuvo tiempo para pensar en quiénes eran estos dos extraños vestidos de blanco, ni de escuchar nada más de lo que ellos le dijeron, porque en ese momento se volteó y vio a Jesús. Apenas, versículo 14, dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie enfrente de ella, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Misma pregunta que los ángeles, pero añade esta pregunta, ¿a quién buscáis? No qué buscáis, ¿a quién buscáis? ¿Qué buscáis? El cuerpo muerto, es lo que estaba buscando ella. Y Cristo señala, ¿a quién buscáis? Ella no notó la diferencia en las preguntas. María Magdalena no reconoció a Jesús en ese momento. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no lo reconoció? Había estado con él desde el principio en el ministerio de Galilea hasta su muerte, sepultura, y ahora lo ve resucitado. Y nos preguntamos por qué. Juan no dice por qué en este caso. Además, ella cuando lo ve pensando humanamente, pensaba que era el jardinero encargado de mantener en buen estado ese lugar, ese jardín. También sabemos, sin embargo, que después de la resurrección, algunas personas no reconocieron a Jesús inmediatamente. Los dos discípulos que caminaban a Emaús cuando tuvieron el encuentro con Jesús, tuvieron un buen tiempo dialogando con Jesús acerca de, inclusive, ellos relataron que Jesús había sido crucificado y había sido sepultado. Habían dicho todo esto pensando que esta persona que le estaba acompañando no sabía. Tuvieron un buen tiempo caminando juntos y hablando juntos, pero no lo reconocieron hasta que empezaron a comer. Ella, pensaba que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame por favor dónde lo ha puesto y yo iré por él. El cuerpo, no el Cristo resucitado. ¿Por qué no lo reconoció desde la primera vez? No sabemos, pero podemos especular un poquito bíblicamente. Puede ser que Jesús se veía muy diferente porque él resucitó con cuerpo glorificado. Con las heridas, pero con cuerpo glorificado. Puede ser que ella estaba llorando tanto, las lágrimas estorbaron la vista. Puede ser que Dios no permitió que lo reconociera en ese momento, porque así fue con los discípulos de Emaús. En Lucas el capítulo 24, versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Y después explica el evangelista, pues sus ojos estaban velados. Dios no quería en ese momento que lo reconocieran, para que tuvieran la gran sorpresa al reconocerlo. Puede ser eso también, gracias. Puede ser eso también en este encuentro que Jesús tuvo con María. La segunda vez, sin embargo, cambia todo cuando él habla con ella. La segunda vez dice sencillamente, María. Yo no sé cómo dijo María. En hebreo hubiera sido Miriam. En arameo, Miriam. Pero lo dijo en un tono, lo dijo en una manera
que inmediatamente se le abrieron sus ojos y reconoció que era Jesús. No era el jardinero. Era Jesús el que estaba enfrente. Jesús vivo, no un cuerpo muerto. Jesús vivo enfrente de ella. ¡Su Señor! Dijo Miriam. Jesús se dirigió con su propio nombre en su lengua materna, de tal manera que sus ojos se abrieron y reconoció que era Jesús. Y su respuesta fue inmediata. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, ¡Raboni! En arameo es maestro. Normalmente escuchamos rabí, pero esto es en arameo, Raboni. Cuando María oye esta palabra en su propio idioma, pronunciado como Jesús lo pronunciaba en vida, se aparta rápidamente para dirigirse hacia él. Con una palabra de dramática sorpresa, alegre reconocimiento y humilde reverencia con la palabra respeto, Raboni. Las emociones de María pasaron rápidamente de una tristeza profunda con lágrimas a una alegría sin medida. Nosotros experimentado gran alegría en ocasiones en nuestra vida, ¿no? Cuando de veras queremos saltar, cuando los padres reciben un nuevo bebé, el papá no cabe por la puerta, ¿no? Se emociona. Pero yo creo que esta emoción fue mucho más fuerte. Esta emoción fue mucho más alta que cualquiera que nosotros pudiéramos representar. Ella vino a la tumba para buscar el cuerpo de Jesús, para ungirlo. El cuerpo de Jesús no estaba ahí. Estaba preocupado porque alguien se lo tomó, alguien se lo robó y quería ungirle. Y cambió radicalmente la historia cuando lo ve enfrente Jesús, Raboni. No me puedo imaginar esa escena y esa alegría. No había encontrado el cuerpo de Jesús, había encontrado a Jesús. ¿Cómo habría sido estar ahí presente ese día, tú y yo, para ver eso? Algún día lo vamos a ver así. Algún día lo vamos a ver así. Y quizás con la misma alegría vamos a decir, ay, no nos vamos a poder contener de poder verlo. En el versículo 10 dice él algo sorpresivo. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Aparentemente ella de alegría y contentamiento lo abrazó. Y le dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor. Exclamaba y les contaba todo lo que había dicho. Pero hace ruido un poquito esa palabra, suéltame. En la Reina Valera es, no me toques. Pero en realidad no es una orden que le prohibía tocar a Jesús, sino que le instaba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Lo abrazaba tan fuerte que no lo dejaba ir. Quizás lo abrazaba de los pies como las mujeres lo hicieron en Mateo y no lo dejaba ir. Y lo que le está diciendo es, María, deja de seguir aferrándote a mí. Tú tienes que ir a un lugar y yo también. En el original, el verbo que se usa aquí habla de aferrarse en una forma prolongada, ya que parece que María se arrojó a los pies de Jesús y no quería soltar. ¿La culpan? No. Quería estar con él. Cuando tenemos de vez en cuando encuentros que se llaman retiros espirituales y conocemos a gente, nos enamoramos, nos encariñamos, no queremos que el retiro pare. Así como los discípulos cuando tuvieron esos 40 días con Jesús resucitado, no querían que terminara esa experiencia tan preciosa. Y cuando sube Jesús, asciende Jesús a la diestra del Padre, se quedan viendo para arriba como, ay, no queremos perder nada. Y el ángel tuvo que decirle, ya es tiempo de ir a Jerusalén, esperen ahí para recibir poder, porque tienen una tarea que cumplir. Jesús, recuerden que permitió que Tomás lo tocara para ver sus heridas. En Mateo capítulo 28, versículo 9, se nos relata que en aquel entonces las mujeres abrazaron los pies de Jesús.
Y no por ello regañó o lo prohibió, es que ella no lo dejaba ir. Sus palabras más bien no encierran reproche, sino una comisión. Yo tengo que ir y tú también tienes una tarea, María. Pronto voy a subir a mi Padre y deseo ver a mis discípulos. Ve y diles que regresen. El Señor da a María aquí un mensaje para sus discípulos, a quien ahora llama hermanos. Anteriormente en Juan capítulo 15 había dicho amigos. Ahora dice hermanos. Y ahora la relación se convierte en una relación más profunda. Ya no amigos, sino una palabra más íntima, hermanos. Los hermanos son de una misma familia, tienen mucho en común, comparten la misma herencia. Somos coherederos con Cristo, nos dice la Escritura. Así también en el sentido espiritual, los llamó hermanos e hijos de Dios. María Magdalena no reconoció a Jesús hasta que Jesús la llamó por nombre. Cuando dijo Miriam, en la manera que él siempre le había dicho Miriam. Apocalipsis el capítulo 3, versículo 20, un texto muy conocido, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toca la puerta y dice: Pablo, Marta, Esteban, Gloria, cualquiera que sea nuestro nombre, toca y en una manera muy individual y muy personal nos llama a cada uno. Quizás nosotros no escuchamos nuestro nombre como María escuchó su nombre cuando Jesús le dijo Miriam, pero ha tocado el corazón de los que estamos aquí presentes. Su Santo Espíritu se ha movido y escuchamos. Y después dice el texto: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes que son creyentes el día de hoy estén sentados en este auditorio, allá afuera en las sillas o aquí en la transmisión, respondieron a ese llamado cuando Jesús llamó en alguna manera muy personal a cada uno de ustedes. Quiero concluir el día de hoy cantando un himno antiguo antes de orar, que cuando estaba preparando el mensaje, cuando pensé que ella no reconoció a Jesús hasta que Él la llamó por nombre, me vino a la mente este himno que hace yo no sé cuánto tiempo no hemos cantado. El himno se llama Señor, tú me llamas por mi nombre. Puestos de pie, iglesia, con un piano sencillo para que nos escuchemos los unos a los otros, vamos a cantarlo. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje
de la cruz. Señor, tú me llamas de mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Cada día tú me llamas. Jesús dijo Miriam, y después de decir Miriam, le dio una encomienda: ve y diles. Lo mismo para nosotros el día de hoy. Nos llama y nos da un propósito de vida a cada uno. Personalmente, individualmente, nos conoce y nos llama. A Dios sea su gloria. El Cristo resucitado ahora nos da nueva vida. Ahora nos da esperanza y ahora nos da una misión que cumplir. Al salir, vamos a cumplir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Hoy te glorificamos porque eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que cumple su promesa, cumple su palabra, cumple sus propósitos. Y aunque hubo algunos que dudaron ese día, como nosotros probablemente, Señor, hubiéramos dudado de que Jesús vivía, que no estaba en el sepulcro escondido en un lugar o robado el cuerpo, sino que había resucitado. Hoy, viendo para atrás, reconocemos ese glorioso día que es nuestro triunfo, porque ahora nuestra fe no es en vana. Creemos en un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo poderoso, un Cristo victorioso, y esa victoria, por gracia, por medio de la fe en Él, ahora es nuestra. A ti sea la gloria por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.